Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a continuar y vamos a dar por terminada nuestra sección dedicada a las presentaciones personales exitosas. Si recordarás, en sesiones anteriores estuvimos hablando acerca de la estructura de esta presentación. Cómo es que yo como ponente debo de tomar en cuenta estos consejos con respecto a el diseño y la preparación de la presentación. Es decir, establecimos que es muy importante tener un objetivo claro, los puntos clave, cómo es que yo voy a visualizarme, ¿verdad? Cómo es que yo voy a verme a mí mismo y al grupo en general al término de la presentación. Hay que hacer una especie de resumen y además hay que tomar muy en cuenta un cierre de presentación en donde nosotros estemos induciendo a la acción. Bien, estas son características importantes que nosotros debemos de tomar en cuanto a la preparación. Sin embargo, otra parte muy importante de una presentación exitosa está constituida por la manera en cómo yo lo expongo, por la manera en cómo yo me conduzco en el escenario, en el salón, en el momento y en la situación. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a revisar algunas características, puntos clave, elementos como lo que se debe y lo que no se debe, lo que podemos evitar, lo que definitivamente debemos de dejar de lado y lo que debemos de aprender, o bien esos elementos a los cuales les debemos de poner mucha atención. Eso es lo que vamos a hacer en esta sesión. Acompáñame, por favor, vamos a empezar. Como te podrás dar cuenta en la lámina que tienes en este momento en tu computadora, en tu monitor, hay una lista de varios elementos de cosas que yo debo de tomar en cuenta. Por ejemplo, hay que evitar durante la exposición las malas posturas o bien las manías, ¿verdad? Hay que aprender, por otro lado, a convivir con ruidos y distractores. Mira, a lo que me refiero es a lo siguiente. Recordarás que tuvimos ya una sesión en la que hablábamos acerca del lenguaje corporal. Evidentemente, esta es la entrada. Evidentemente, este es un elemento muy importante porque cuando yo estoy exponiendo y tengo los brazos cruzados o bien estoy en una esquina únicamente del salón y de aquí no me muevo y más bien estoy pegado hacia atrás, eso está mandando un mensaje hacia mi público, que probablemente tú me podrías decir, bueno, pero en realidad ellos no saben mucho de esto de el lenguaje kinésico. Entonces, bueno, si yo me siento más a gusto en el fondo del salón o replegado contra la mesa o sumamente en movimiento únicamente ahí al lado del pizarrón, pues los demás a lo mejor no se van a dar cuenta. ¿Qué tiene eso que ver? Bueno, influye e influye de manera importante, porque aun y cuando los demás, es decir, tu público, no tenga esta información del lenguaje kinésico, los mensajes ahí están y probablemente no los puedan ellos interpretar o no puedan ellos obtener el significado así tal cual, concreto, real, y sin embargo les va a aparecer una exposición, una presentación extraña, rara, diferente, aburrida, tediosa, poco entretenida. El expositor o yo como expositor debo de buscar la manera de interactuar, ¿sí? Lo más que pueda con mis públicos. Por ejemplo, cuando tú vas a un concierto de música, hay artistas que tienen un excelente manejo del escenario y entonces se van moviendo y no importa que tengan incluso público atrás, buscan la manera de voltear, tener un contacto visual con ellos, hablan con ellos, se acercan al público, se retiran, se mueven para un lado y se mueven para el otro. Cuando yo o cuando tú vas a un concierto con un artista que tiene un buen manejo del espacio, sientes o por lo menos tienes la sensación, la percepción de que ese artista sí está buscando la manera de acercarse a su público, a sus fanáticos. Cuando encontramos artistas, cantantes que están con una guitarra, sentados en una silla, claro, es su estilo. Y a los artistas se les permite y se les permiten muchas otras cosas. Pero quiero decir, cuando el artista únicamente está sentado con su guitarra y permanece en un solo lugar
en el escenario, de repente se puede llegar a sentir un poco tedioso el concierto o te puedes quedar un poco con la percepción a manera consciente o inconsciente de que ese artista realmente no convive con su público. De hecho, cuando leemos la reseña al día siguiente, podemos leer frases como tuvo una gran participación con su público, se acercó, tuvo contacto con ellos, bajó del escenario, ¿verdad? Metió ahí medio en problemas a la gente de seguridad, pero no importó, bajó del escenario, firmó autógrafos, tiene mucho más disposición para salir, ¿verdad?, de su escenario de la tarima y entonces entrar en contacto. Y eso es comunicación interpersonal. Ahora bien, si cuando yo estoy exponiendo no tengo un buen uso y manejo del espacio, esto hace que la gente se vaya aburriendo. Si además mi tema es un poco difícil o de un nivel elevado, si a eso le sumas que probablemente el público que yo tengo tiene demasiados distractores, como los celulares famosos, como las puertas que se abren y se cierran, como el teléfono que suena incesantemente, como el ruido de afuera de la calle, del medio ambiente. Hay elementos que probablemente nosotros no podamos controlar. Si a eso le sumamos que yo estoy estático, o bien que tengo los brazos cruzados, o bien que no me muevo lo suficiente, eso va a colaborar todavía más ¿para qué? Para que el público receptor vaya perdiendo el interés. Recuerda que esto es importante. Nosotros como exponentes debemos de tener mucho cuidado en siempre mantener la atención del público receptor. En el momento en el que uno de ellos se va, y por se va quiero decir cuando tú te das cuenta que ya no te está poniendo atención, que está pensando en otra cosa, ¿eso se puede? Sí, claro que se puede. ¿Cómo puedes tú desarrollar esta habilidad? Primero, a través de la experiencia. Esto es de ensayarlo todo el tiempo. Mientras más presentaciones tengas tú, mientras más te expongas a esta experiencia, vas a obtener mucho más herramientas, habilidades, ¿sí? Las famosas tablas que te van a permitir observar, percibir en un momento dado quién está desatendiendo y quién sí está poniendo atención. Esto es importante. Bueno, el uso del espacio. Además, como expositor, es también básico que nosotros aprendamos a trabajar y a convivir con algunos distractores. Imagínate tú que de repente estás dando tu presentación y por la razón que sea entra una secretaria y entonces se acerca a una de las personas que tú tienes ahí, que son uno de tus oyentes, y le dice algo y entonces se le contesta y algo escriben y si tú no tienes la suficiente concentración, va a ser muy fácil que este distractor, ¿sí?, pequeño o grande, no importa, haga que a ti se te vayan las ideas. Si yo no estoy lo suficientemente enfocada y concentrada en lo que estoy diciendo, es muy fácil que la entrada de una persona nueva a mí me distraiga. Y eso va en detrimento de que tanto de mi presentación como de la seguridad que yo estoy manejando. Mientras la gente pueda comentar con la secretaria, darle instrucciones rápido porque a lo mejor es, no sé, un asunto importante. Bueno, mientras eso sucede, yo tengo que enfocarme en lo que estoy. Y te voy a dar un consejo. Normalmente, cuando empezamos en esto de las presentaciones exitosas, hay gente que te recomienda que logres tú desarrollar la habilidad de borrar aquello que te distraiga, borrar aquello que te incomoda, borrar aquello que te intimida, ¿sí? Permíteme contarte, por favor, una anécdota. Alguna vez dando un curso de capacitación en una empresa, era básicamente los primeros cursos que yo daba. Y de repente, en este curso de capacitación, como éramos un equipo de 7 capacitadoras, constantemente nos evaluaban. Claro, iba a ser mi primera evaluación. Yo sabía que en un momento o en otro, alguien iba a entrar a evaluarme. Bien, yo sabía que me tenía que concentrar, sabía que este era un punto importante de la evaluación.
Por lo tanto, me mentalicé y dije, mira, si tú ves que entra una persona ajena al grupo sobre el cual te estás dirigiendo, únicamente bórralo de tu visión. ¿Qué quiere decir borrarlo de mi visión? Significa que nada más voy a evitar voltear hacia el lugar, hacia el espacio físico que está ocupando esa persona. Y además me voy a olvidar yo de que él o ella están ahí. De esta manera yo me mentalicé. Evidentemente estaba yo dando el curso y entró una persona que además ocupaba un nivel jerárquico sumamente alto en aquella empresa. Si yo no me hubiera mentalizado, si yo no hubiera hecho consciente, primero, la posibilidad de que esto ocurriera y segundo, mi capacidad para enfrentarlo y sacar el recurso necesario para salir adelante. Entró esta persona, recorrió prácticamente toda la parte de atrás del salón, se sentó en un lugar que quedaba más o menos cerca de donde yo estaba y permaneció aproximadamente 20 minutos. Lo que yo hice fue empezar a caminar hacia el otro lado, moverme de una manera sutil, de una manera delicada, que no se notara tampoco que estaba yo huyendo literalmente, que así era como estaba sucediendo, pero bueno, traté a través de mis movimientos corporales que esto no se notara. Más bien permanecí concentrada en lo que estaba diciendo. Empecé a hacer preguntas con el público, ¿sí? Me moví en el espacio que yo tenía y sobre todo mi campo visual evitaba constantemente voltear a ver a esta persona. Afortunadamente en aquella ocasión salió bien, ¿sí? Estos son algunos consejos que yo te puedo dar. Si estás de por sí nervioso, pero no tomas en cuenta que esto te puede ocurrir, entonces no tienes un plan B. El plan B, que también viene aquí en esta lámina que ustedes están observando, es eso. ¿Qué pasa si? ¿Y qué tendría yo que hacer cuando? Ese tipo de situaciones me las tengo que formular constantemente. Por ejemplo, a veces, cuando vamos a dar una presentación, cuando nos vamos a enfrentar a un público, que conozcamos o no, eso no importa, y estamos dando la conferencia, la presentación, a lo mejor yo me puedo preguntar, oye, ¿y si de repente pasara algo? No sé, mínimamente un conato de incendio o un temblor, ¿por qué no? Si vivimos en una ciudad en donde esto puede suceder, claro que puede suceder. A ver, me voy a imaginar, ¿yo qué haría? ¿Qué tendría yo que saber? Primero, número uno, salidas de emergencia. Hay que fijarse en los salones cuando uno entra, ¿sí? Hay que imaginarse situaciones. No se trata de que las vayamos buscando ni que las estemos deseando. Se trata nada más de que yo como presentador, como ponente o como orador, sí tenga, en medida de lo posible, prácticamente la mayor parte de las situaciones en las que me pueda yo enfrentar para que para poderlas controlar y sobre todo para controlarme yo. Más cuando yo soy el líder de la organización. Entonces, este tipo de detalles es importante que lo tomemos en cuenta. Hay que aprender a convivir con los distractores. Ruidos, personas que llegan tarde, preguntas que no están dentro del tema, qué sé yo. Claro, también podemos nosotros irlos previendo. ¿De qué manera? A mí se me ocurre cuando uno va a dar una presentación, una exposición, claro, yo como espectador, como público receptor, mínimamente debería de saber que, oye, hay que apagar el celular, ¿cierto? O bien decirle al colaborador, a mi subordinado, que por favor no me moleste hasta que yo no termine la junta. Sin embargo, a veces nos encontramos con individuos que estos detalles no los toman en cuenta. Bien, entonces hay que decirlo así, abiertamente, de una manera muy natural. A ver, por favor, esto es importante para ustedes y para mí. ¿Qué les parece si apagamos nuestros celulares o por lo menos les bajamos, les quitamos el sonido? Si de verdad estás esperando una llamada sumamente importante, bueno, si no podemos hacer otra cosa, está bien.
pero en medida de lo posible vamos a procurar permanecer aquí concentrados en lo que nos atañe para que terminemos más rápido. O bien, puede ser todavía más drástico. Claro, tu posición te lo permite, ¿por qué no? Puedes decir, señores, sí les voy a pedir que todos apaguen sus celulares. Porque hoy en día, ¿verdad? Nos hemos convertido en malos públicos en ese sentido. Y vamos al cine y suena el celular. Y estamos en un concierto y suena el celular. Y vamos a una conferencia y claro que suena el celular. Entonces, lo podemos establecer. Sin embargo, a lo mejor a alguien se le olvida o piensa que sí apagó el celular y realmente no lo apagó. Eso es un distractor y nosotros como exponentes debemos de aprender a convivir con estos distractores, con los ruidos. Bien, ¿qué más? Mira, es importante que nosotros iniciemos un discurso, una presentación de una manera interesante. Para lograrlo hay infinidad de técnicas. Depende de qué, del tema y, por supuesto, del público hacia el cual te estés dirigiendo. Hay libros completos, ¿sí?, de pedagogía y de capacitación en los que puedes encontrar hasta 1000 dinámicas diferentes. ¿Para qué? Para iniciar una sesión, una presentación o un curso de capacitación. Bien, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Independientemente de si puedes o no aplicar una dinámica, porque, repito, depende mucho del público al cual estés dirigido, sí es fundamental, básico, que tomes en cuenta que los temas que empieces a tratar los abordes desde un lugar interesante. ¿A qué me refiero con interesante? Otra vez, si yo conozco la tipología de mi público, si sé cuáles son sus intereses, si me queda perfectamente claro cuáles son los puntos clave y además se me ocurre, por ejemplo, la actividad que mi público receptor desempeña dentro de la organización, puedo yo entonces hacer uso de esta información para poder estructurar de una manera mucho más interesante mi presentación. Imagínate que tú tienes que hablar ante tus choferes, ¿sí? Por alguna razón, la empresa que tú tienes tiene o cuenta con 6 choferes. Tú sabes perfectamente bien cuál es el perfil, ¿sí?, de este grupo. Sabes además a qué se dedican. Como es tu empresa y eres sumamente cuidadoso con estos detalles, sí te has dado a la tarea de, se me ocurre, como empezaste desde abajo, sabes y conoces absolutamente todo el procedimiento, has acompañado a algunos de tus choferes en algunas rutas. Al principio, cuando empezaste, cuando iniciaba tu empresa, sí tienes esa información. Ese tipo de detalles son valiosísimos. Esa información vale oro. Te voy a decir porque si no se nos olvida, si tenemos la habilidad para empatizar con el otro, para recordar todo lo que hemos vivido y las experiencias que hemos tenido, voy a poder utilizar este mundo, este ambiente, esta actividad que ellos realizan cotidianamente. ¿Para qué? Para poder juntarlo y para poder pegarlo, relacionarlo con el tema en cuestión. Imagínate que yo, para dar una plática acerca de la responsabilidad al manejar, estoy capacitando a mis choferes. Lo que a mí me interesa es transmitirles valores organizacionales como el respeto a la vida ajena, como la responsabilidad al manejar, como el buen trato hacia los demás, etcétera, etcétera. Y entonces yo llego y te digo, o les digo, verán ustedes, antes de iniciar, a mí me gustaría contarles algo que me acaba de suceder ahorita viniendo de camino hacia este salón, hacia la sala de juntas o bien hacia la empresa. Fíjate que venía yo en mi automóvil y de repente me encontré con una escena de un chofer que venía manejando un camión de X empresa que casi atropella a una señora que iba con sus 2 hijos. La señora volteó muy molesta y lo regañó. ¿Y qué creen que hizo el chofer? Se bajó de su camión,
se acercó a la señora y no le importó que le estuvieran tocando el claxon, porque bueno, ya ven que en esta ciudad somos medio neuróticos de repente. Se bajó de su camión, se acercó a la señora y le dijo, en verdad lo lamento, señora, ¿está usted bien? Discúlpeme, venía un poco distraído. Se subió a su camión y todos seguimos. Oigan, qué cosa tan interesante, ¿no les parece? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ok, esa es una manera de, por un lado, iniciar un tema de una manera interesante, tomando en cuenta a mi público receptor. Recuerda, por favor, que la empatía es pensar como piensa el otro, es actuar como actuaría el otro, es además de ponerme en los zapatos del otro, sí ser el otro y vivir la vida como el otro, por lo menos durante un instante. Si yo tomo en cuenta esta información y sé que a ellos les puede pasar, a lo mejor para ellos es interesante, independientemente de si para mí lo es o no. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. A mí nada más me gustaría afianzar el conocimiento de la sesión anterior. Yo te había pedido la sesión anterior que por favor desarrollaras un objetivo tomando en cuenta ciertas características. Ahora te voy a pedir, por favor, nada más para que lo concluyamos, ¿verdad? Para que tengas una idea mucho más clara de cuál es la estructura que yo debo de seguir en la presentación y en una presentación exitosa, te voy a pedir que por favor concluyamos esta dinámica. Es decir, además del objetivo que ya tenemos, te voy a pedir que establezcas los puntos clave, te voy a pedir que por favor visualices y me des una visión preliminar de qué es, a dónde quisiéramos llegar con esta presentación y te voy a pedir también que por favor establezcas 3 o 4 frases en donde estemos estableciendo o induciendo a nuestro público a la acción. Hay que tomar en cuenta ciertas características que vienen ahí en el documento. Hay que hacerlo, por favor, y en un momento continuamos. Vamos a continuar entonces. Recuerda, por favor, cualquier duda, comentario, caso que quieras compartir con nosotros, estamos a tu entera disposición. Es parte de nuestro trabajo. Cada uno de tus comentarios serán atendidos de manera personalizada. Esto es importante para ti y para nosotros, ¿sí? Hay que tomarlo en cuenta. Bien, vamos por favor a pasar a nuestra siguiente lámina. En esta lámina hay algunos puntos que a mí me gustaría resaltar. Y el número de 1 es que hay que evitar, omitir el uso de muletillas. Como por ejemplo, a,
como, ¿sí? Cuando yo utilizo demasiado las muletillas, eso se va notando demasiado en mi presentación. Hay que omitir, dice la lámina. Yo diría, vamos por favor utilizándolas de una manera mesurada. Claro, cuando tú estás exponiendo, es a veces difícil o poco probable que yo de verdad en serio no utilice una sola muletilla, más cuando estamos iniciando. Es decir, el manejo de las muletillas o bien la descalificación o el no utilizar las muletillas nos lo va dando mucho la experiencia. Cuando yo estoy empezando, es muy común que me vaya apoyando en ellas. Sí es importante que de entrada yo trate de reducir al máximo el nivel de uso de las mismas. Sin embargo, a veces sucede que por estar tan concentrado en no utilizar la muletilla, más bien la utilizo más y, como por si fuera poco, me confundo, me trabo. Claro, ¿por qué? Porque estoy pensando al mismo tiempo en dos cosas diferentes. Uno, en la idea que quiero exponer, que quiero transmitir. Y otro, en esta vocecita que está aquí atrás de mí, que me va diciendo, no digas, no digas no digas, no apliques la muletilla. Cuando yo logro enfocarme en mi idea y además hacer caso de esta vocecita, perfecto, ya estoy del otro lado. Sin embargo, al principio puede ser que me cueste un poco más de trabajo. La recomendación aquí es, utilízalas lo menos que puedas. Si para ti son un apoyo, está bien. Nada más tienes que ser consciente de que si normalmente utilizas 10 en una oración o en una plática de 10 minutos, hay que reducir el uso. En lugar de 10 podemos bajar a 5 y de 5 después podemos bajar a 3. Depende mucho de nuestro estilo, depende mucho de las necesidades, depende mucho también de nuestras habilidades y capacidades. Si yo soy una persona sumamente exigente conmigo mismo, yo sí puedo decir no. Si aquí me están diciendo que yo no debo de utilizar muletillas, pues entonces me voy a exigir todo, me voy a esforzar hasta que ya no pueda, voy a dar el 110 o el 150, no lo sé, y de verdad puedes estar seguro de que yo no voy a usar muletillas. Me parece muy bien. Sin embargo, cuando estamos ante el público, entre el nerviosismo, entre los distractores, entre la cantidad de información que tengo, la presión de que soy además una personalidad importante dentro de la organización, además que debo de ser asertivo, además que debo de cuidar mi manejo corporal, kinésico, además el espacio, son muchos elementos. Si tú crees o consideras que de entrada puedes eliminar las muletillas, está bien. Si no, nada más, por favor, hay que hacernos conscientes de que debemos de utilizarlas lo menos posible. ¿Qué más? A ver, empatía y prudencia hacia los que escuchan. Existen algunos ponentes, algunos oradores, que se molestan y muestran su molestia sin ningún miramiento, sin ningún empacho, digo yo. Si hay alguien que se está levantando o hay alguien que llegó tarde, ¿se acuerdan de aquella vez que les conté del concierto de la cantante Rosana? Que cada vez que llegaba tarde alguien, bueno, los ponía en evidencia, les hacíamos una broma, nos burlábamos de ellos y tal. Bien, ese es un estilo. Cuando uno es líder, cuando uno es digamos, ídolo, a lo mejor se puede hacer. Yo sinceramente no estoy muy de acuerdo. Yo sí creo que en la medida en la que vayamos estableciendo ambientes de confianza, de comodidad y sobre todo de armonía cuando estamos trabajando, es mucho mejor para el equipo completo, para la organización y para nosotros como individuos. Si yo ataco o soy agresivo, regaño, señalo, cuestiono, me enojo, lo muestro en una sesión de trabajo o en una presentación, eso puede ser que más bien intimide
a mis públicos. Si yo tengo un público que está intimidado, que más bien me tiene miedo, pues entonces voy a tener un público evidentemente pasivo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Y todo el mundo va a decir, no, claro que no. ¿Por qué? Porque el último que se atrevió a preguntar, ¿verdad? Recibió de ti o un regaño, o una burla, o una ridiculización. Y eso evidentemente a nadie nos gusta. No nos gusta a los seres humanos en general exponernos, sentirnos vulnerables y además salir mal librados de la situación. Por eso es que hay que ser sumamente empáticos, aún con aquellos elementos que traten de sabotear las presentaciones. Porque fíjate que esto es interesante. Hay elementos, normalmente, esto es común, en un grupo en donde por la misma personalidad, por los mismos rasgos que nos van definiendo como individuos, puedan ser de estas personas que vayan buscando la manera o vayan buscando también la forma de a lo mejor molestarnos o a lo mejor de meternos por ahí un cuatro, como se dice, ¿verdad? De fijarse o señalar que nosotros estamos nerviosos o a lo mejor que no sabemos mucho del tema. Y entonces son estas personas que constantemente levantan la mano y preguntan, y preguntan, y preguntan, y preguntan, y establecen, y cuestionan, y reflexionan, y critican, y van tratando de hacer chistes, y van tratando de quitar la atención de la exposición que tenemos o que deberíamos de tener en el tema y llevársela hacia ellos. ¿Cómo puedo yo manejar a estos elementos? Sí hay que darles juego y hay que encontrar la manera de que esta persona que está en esta postura se sienta tomada en cuenta, nada más que lo tenemos que hacer con el suficiente tacto y con el suficiente carácter. ¿Para qué? Para mandarle el mensaje claro que establezca, sí, te voy a poner atención, sí, eres importante para mí y la exposición es lo que importa, no lo que te esté pasando a ti. Entonces hay que darle juego. Por ejemplo, si yo necesito que alguien reparta o yo necesito distribuir entre los asistentes a mi exposición material, le digo a esta persona, oye, ¿me ayudas? ¿Serías tan amable? Normalmente las personas así lo que van buscando es atención. Eso es lo que quieren. Si yo le doy juego, dentro de los límites, de esa manera lo convierto, lo paso a este lado del equipo. Eso es cuando a lo mejor no conocemos muy bien. Tú probablemente no te tengas que enfrentar a este tipo de situaciones. Sin embargo, recuerda, a ver, cuando yo me encuentre con una persona apática, cuando yo me encuentre con una persona escéptica, cuando yo me encuentre con una persona negativa, cuando yo me encuentre con una persona reacia o que no tiene mucha disposición ni al cambio ni a lo que yo les estoy diciendo, bueno, primero, sí hay que detectarlo, hay que saber que está ahí, tienes que tener un plan B, recuérdalo, y sobre todo debemos de ser empáticos. Recuerda, todos los que están ahí te están observando a ti. Por lo tanto, lo que digas, lo que hagas, cómo lo digas y cómo lo hagas, va a tener una repercusión directa en cada uno de ellos, desde sus propias percepciones. Mientras más empático sea, mejor para mí, para el grupo y para la presentación. ¿Qué más? Bueno, observar. No hay de otra, señores. Yo tengo que tener mis sentidos abiertos y alertas todo el tiempo a través del desarrollo de mi presentación. De verdad no se me puede ir un detalle. Tengo o debería yo de desarrollar esta habilidad y esta capacidad ¿para qué? Para estar hablando ante mi público, no perder la concentración y sí saber lo que ellos están comentando. Normalmente en una junta de trabajo, en una presentación de trabajo, yo me voy a enfrentar a públicos, me imagino, reducidos, porque probablemente pues los voy a dividir en departamentos o a lo mejor el día de el brindis de Año Nuevo, bueno, pues sí estamos todos, y aun y cuando estemos todos, pues no somos muchos. Estamos hablando de probabilidades altas de tener empresas pequeñas o familiares, en donde los empleados sean
se te ocurre? Cuando mucho 20, 50, no lo sé. Bien, cuando yo estoy exponiendo, cuando estoy realizando una presentación, si soy un buen orador, debo de tener la capacidad, si no para escuchar 25 conversaciones al mismo tiempo, sí para darme cuenta, observar quiénes de ellos que están hablando porque realmente están interesados en mi plática. Cuando están realmente interesados en el tema y más bien están comentando con el de al lado algo que les haya ocurrido. Si yo logro observar y detectar este tipo de situaciones, va a ser más fácil que cuando no esté siendo así, quiero decir, cuando más bien estén platicando de lo que van a hacer el fin de semana, bueno, pues entonces necesariamente deberé de aplicar alguna técnica que me permita retomar, ¿sí?, la atención de los otros. Repito, con mucha empatía, con mucha delicadeza, el fondo y la forma, señores. En presentaciones exitosas es importante que tomemos en cuenta tanto la forma como el fondo. Sí te lo voy a decir y voy a ser muy cuidadoso en la manera en cómo te lo voy a decir. Probablemente cuando termine la exposición puedo mandar a llamar a uno o a dos de ellos y les puedo decir, oigan, ¿qué pasó? A ver, cuéntenme. Estaban un poco distraídos, los sentí, los vi. ¿Tienen algún problema? ¿Algo en lo que les pueda ayudar? No, pues la verdad, perdón, es que estábamos... Está bien, nada más, por favor, la próxima vez que tengamos una presentación, procuren, si es necesario, sentarse separados. Todo lo que decimos en las juntas y en las presentaciones es importante para ustedes, para mí y para la compañía. Entonces, apóyenme. Quiero decir, responsabilízalos. Si manejas un descanso en tu presentación, puedes aprovechar este momento para acercarte a estos elementos, a estos individuos. Si tú los responsabilizas desde la empatía, porque no es lo mismo decir esto a decir, de verdad qué bárbaro, ¿eh? ¿Por qué no mejor te sales? Sí, hazme ese favor, retírate. Si no te está interesando lo que estoy diciendo, retírate. Delante de los demás es un poco duro, es un poco agresivo. Dependerá también, por supuesto, del estilo de dirección que tú hayas elegido. Yo te recomiendo que lo tomes en cuenta. Empatía, observación, carácter y disciplina. Si yo establezco antes de iniciar o de entrar de lleno en el tema que nos atañe, si yo establezco con toda claridad mis límites, va a ser mucho menos probable que los demás se salgan de esos límites. Si yo establezco con toda claridad el límite de les voy a pedir que apaguen sus celulares, que eviten salirse de la sala de juntas, porque esto que tengo que decirles es importante para ustedes y para la organización, no hay duda. A mí me queda clarísimo el mensaje. Yo no me puedo salir ni debo de contestar mi celular. Si yo soy claro, el mensaje se envía de una manera clara y tengo más posibilidades de que el otro lo entienda también de una manera clara. De eso se trata. Vamos a pasar, por favor, a la siguiente lámina. En esta lámina hay también varios puntos importantes. Ya hablamos acerca de el movimiento del cuerpo, ¿verdad? Nosotros como exponentes. Y hay por ahí un tip que probablemente te sirva. Te lo voy a compartir. Mira, bueno, esto es importante. ¿Te das cuenta? Yo no debo de darle la espalda a mi público, ni cuando voy a caminar hacia atrás. Cuando yo doy la espalda, estoy mandando un mensaje. Cuando yo doy la espalda, estoy diciendo, me volteo y no te veo. Y entonces, a lo mejor, uno, ni siquiera estás escuchando lo que estoy diciendo, porque yo estoy hablando hacia otro lado completamente diferente. Y dos, de manera corporal, a nivel kinésico, esto tiene una connotación, ¿sí? Entonces, hay que evitar dar la espalda al público. Bien, cuando yo estoy sumamente nervioso, me puedo apoyar de ciertos elementos que me permitan a mí, por un lado, bajar el estrés y el nerviosismo y por el otro, evitar que sea muy evidente esto que estoy sintiendo.
Cuando yo realmente estoy nervioso y me tengo que enfrentar al público, lo que puedo hacer para controlarme, ¿sí? Para evitar meter las manos en las bolsas del pantalón, o para evitar tener los brazos así, o para evitar cualquier otro movimiento corporal negativo, quiero decir, que mande un mensaje que yo no quiero o que no necesito, puedo apoyarme en otros elementos como las plumas, por ejemplo. Puedo yo tomar el lápiz, el plumón o la pluma y utilizarla de apoyo. Y entonces toda mi tensión va a estar dispuesta y concentrada aquí en este elemento. Si yo lo que debo de evitar es el uso o cruzar las manos, por ejemplo, o hacer esto, o mover la pierna, o cualquier otro emblema, ¿te acuerdas? Que son los tics nerviosos, yo lo puedo apoyar aquí. Entonces, todo el tiempo puedo tener mi plumón en la mano. Y este me va a servir ¿para qué? Para apoyarme. Y este me va a servir también como ¿qué? Como distractor. Y aquí voy a desfogar todo el nerviosismo que yo tengo. Así, con un plumón, nada más. Si lo necesitas, úsalo. Nada más, por favor, evita, si es pluma, estar haciendo ruido con ella. No le metas más ruido del que ya hay, más distractores de los que ya tenemos de entrada y de manera natural a una presentación. Es un consejo que te doy. Funciona. En verdad que sí funciona. Bien, siguiente. Es importante la claridad, la asertividad. Mientras más claro, preciso y conciso sea yo en una presentación, más claros voy a mandar los mensajes. Por lo tanto, hay mayor probabilidad de que mis interlocutores así los entiendan. Claridad, señores, claridad al momento de estructurar las ideas, claridad al momento de presentar o desarrollar la presentación, claridad al momento de hablarlas, de exponerlas, claridad al momento de compartirlas, claridad al momento de cuestionar sobre ellas. Mientras más asertividad tenga yo en una presentación, mayor será mi posibilidad de éxito en la misma. Siguiente. Cuando yo voy a realizar una presentación, la voz marca la diferencia entre que el público esté ahí conmigo y que se esté durmiendo o bien total y absolutamente distraído. A mí me gusta decirles a veces a mis alumnos, es que yo sé cuando ustedes están en la estratosfera girando, están pensando quién sabe en qué, no en lo que estamos hablando aquí. Te das cuenta y la voz te permite y te ayuda, es una herramienta como cualquier otra. Si yo manejo constantemente un tono y un nivel de voz como este que tengo yo ahorita, y así permanezco hablando 2 horas, por muy interesante que sea el tema, como yo no tengo ningún movimiento en el volumen de la voz, ni en la entonación, ni en el timbre, ni en la fuerza que le voy yo dando a las palabras, ¿sí? Es mucho más fácil que la gente se duerma. Porque claro, se acostumbran. Un volumen de voz, una entonación monótona, lo único que puede lograr es que la gente pierda atención e interés. Por eso es importante que nosotros enfaticemos cuando tengamos que enfatizar. Elevemos la voz cuando la tengamos que elevar. Y bajemos un poco cuando también sea necesario. Hay que darle variedad. Y en la variedad, señores, también debe de estar el equilibrio. Si yo todo el tiempo grito, además de que me voy a cansar mucho más rápido, también a eso se va a acostumbrar mi público. Si yo voy jugando, si yo además de mi volumen de voz, el timbre y la entonación, me voy moviendo físicamente, bueno, eso le va permitiendo a las personas seguirme, jugar conmigo. Y entonces se deshace mucho más ameno y mucho más atractivo. Bien, vamos por favor a hacer lo siguiente. Vamos a realizar un ejercicio que tiene que ver con el volumen de la voz. Vas a encontrar en tu pantalla una dinámica que consiste en lo siguiente. Hay 7 situaciones diferentes.
para decir y mandar 7 mensajes diferentes. Te voy a pedir, por favor, que tú hagas la relación para cada una de estas frases, para cada una de estos mensajes que yo desearía o en un supuesto caso enviar, ¿qué tipo de volumen, entonación y timbre de voz elegirías? Hay nada más que relacionar columnas. Por favor, vamos a hacerlo. Esto es con la intención de que a mí me quede claro cómo es que una frase se debe de decir o debemos de encontrar la manera correcta, la más asertiva para expresarla. ¿Para qué? Para que ese mensaje pueda llegar de una manera mucho mejor a mi interlocutor. De eso se trata, es el objetivo de este ejercicio, aprender a detectar diferentes modulaciones en la voz, timbres y enfatizaciones. ¿Les parece? Vamos a hacerlo y ahorita regresamos. Gracias. Continuemos, por favor, con este tema de las presentaciones exitosas. Ya hablamos de cómo debemos de estructurarlas a nivel de contenido. Hablamos ya de nosotros como exponentes, como oradores. Hablemos ahora, por favor, de los elementos y requisitos básicos que yo debo de tomar en cuenta en cuanto al espacio. Quiero decir, en relación al aula, al lugar físico en donde voy a llevar a cabo mi exposición. Los elementos son muchos y muy variados. Vamos a tomar en cuenta los más importantes. Como puedes ver en tu lámina, bueno, esto es importante. Primero, debe de ser un lugar cómodo y agradable para permanecer ahí trabajando. Eso quiere decir que debe de tener la ventilación suficiente, la luz suficiente. Debemos de contar con sillas cómodas, con espacios lo más abierto que se pueda. El espacio va en relación directa con el número de asistentes a la plática, a la presentación. Cuando yo no puedo contar con los elementos de un aula o de un lugar físico convenientes, debo de aprender a adaptarme también. De repente yo me encuentro con algunos expositores que dicen, mira, si yo voy a hacer o a realizar una conferencia para 25 personas, necesariamente quiero un salón al que le quepan no menos de 50, porque a mí apretado no me gusta trabajar, es más, yo no puedo. Y yo digo, cuidado.
Cuidado porque la flexibilidad y la capacidad de adaptación también son parte importante de nuestra capacidad, ¿sí? Como oradores. Cuando el salón es muy pequeño, bueno, tengo que aprender a adaptarme y a trabajar con lo que tengo. Cuando no tengo la suficiente ventilación, pasa lo mismo. Cuando no tengo la luz necesaria, es igual. Imagínate tú que de repente tu empresa crece tanto que estás obligado, y que bueno, nos va a dar muchísimo gusto, a abrir sucursales a lo largo y a lo ancho de todo el país. Es evidente que en nuestros lugares de origen, por ejemplo, si yo vivo en la capital del país, pues seguramente que voy a tener opciones varias, ¿cierto? Opciones varias de salones, de salas de juntas, de aulas para trabajar, independientemente si lo tengo ya establecido en mi oficina. Pero ¿qué pasaría si el día de mañana tú tuvieras que viajar a una de tus sucursales? Y nada más por las condiciones del lugar en donde está esta sucursal, no contamos con un aula, un espacio con aire acondicionado, se me ocurre. Y es verano, y hace mucho calor, y además el calor es húmedo. ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a dar la capacitación? ¿La vas a posponer hasta invierno? ¿Vas a gastar más dinero y entonces vas a contratar a alguien más que haga el trabajo por ti? Si tienes los recursos, probablemente esa sea una solución. Si no, si en verdad nosotros tenemos intenciones de acercarnos a nuestra gente, funcionar como líderes y dirigentes de la organización, y lo que queremos es estar cerca de ellos, y si a los del norte ya les di la capacitación, ¿cómo no lo voy a hacer con los del sur? Bueno, pues entonces me tengo que adaptar. Y si con todo y el calor, con todo y la incomodidad, con todo y la humedad del lugar, necesito dar la plática, necesito dar la presentación. Y esto, perdón, no puede ir en detrimento de la misma. Un buen orador es aquel que se adapta, que es flexible y que va siempre con la idea de trabajar con lo que tiene y con lo que se pueda. De repente nos encontramos, se me ocurre, con maestros, ¿sí?, que dicen, si yo no puedo conectar mi laptop, si yo no puedo hacer uso del cañón, si yo no cuento mínimo con un proyector de acetatos, nada más, no puedo dar mi exposición, no puedo dar mi clase, es más, no la doy, me rehúso. Y yo digo, cuidado, ¿no? Cuidado, porque está bien que estos elementos sean apoyos para nosotros. Los apoyos visuales, los materiales de apoyo, sí, es verdad, son indispensables para el desarrollo y elaboración de una presentación exitosa. Son herramientas, no son la base, ni el centro, ni el núcleo, ni lo único importante de una presentación. Yo puedo quedarme sin laptop y no pasa nada. Si la información la tengo yo, si yo la desarrollé, si tengo suficiente confianza en mí mismo, puedo, ¿por qué no?, dar una presentación, una plática, una conferencia sin este material. Quiero decir que la flexibilidad, otra vez, y la adaptación van en relación directa con mi seguridad, ¿sí? Está bien que nos apoyemos, no que le depositemos a este aparato tecnológico el éxito o el fracaso de mi presentación. Porque imagínate si de verdad, en serio, algún día no la puedes usar. ¿No vas a dar la presentación? ¿La vas a posponer? ¿Cuál va a ser, digamos, la razón? Ay, señores colaboradores, ¿qué creen? Que nuestro jefe no puede dar la presentación porque se quedó sin laptop. No, no. Si no tenemos el material que necesitamos, trabajamos con lo que podemos. Esa debería de ser una de nuestras principales reglas. Bien, ¿qué más? A ver, debemos de escuchar y debemos de cerciorarnos de que los demás nos escuchan. Si de repente yo, otra vez, la modulación de la voz la bajo mi volumen, y claro, yo me escucho y yo me doy cuenta que los que están aquí enfrente de mí o el que está a mi lado me escucha perfectamente bien. Sí, pero ¿qué está pasando con el de atrás? Porque probablemente por eso se está distrayendo. No es porque quiera distraerse o porque en verdad no le interesa en lo más mínimo. Lo que pasa es que no escucha.
Entonces, por eso es importante, otra vez, que vayamos con anticipación al lugar, sobre todo si es la primera vez que asistimos a esta sala, y hagamos pruebas. O bien, así, con esta libertad, con esta transparencia. A ver, señores, ¿me escuchan allá atrás? Pues sí o no. ¿Qué necesitan? ¿Se pueden acercar? Ah, no, bueno, entonces voy a tratar de elevar mi volumen de voz. Ya la voz ya no me da porque ya llevo 2 horas hablando con este volumen. Bueno, acérquense o camino hacia ellos. Que me escuchen y escucharlos yo es importante. De repente nos encontramos con algunos expositores, con algunos oradores, que en este afán de terminar rápido, de no querer enfrentarse a la situación de las preguntas y las respuestas, que inevitablemente van a llegar, tarde o temprano, van no escuchando las preguntas, o los comentarios, o las intervenciones, las participaciones. Y entonces alguien de repente levanta la mano y dice, disculpe, lo que sucede es que no me quedó muy claro el punto número 3. Y el expositor dice, ah, sí, claro, por supuesto. Bueno, vamos a continuar, por favor, con el número 5. Bueno, no le contestaste. Hay que escuchar, señores, a veces con los nervios, a veces con tanta presión, con tanta información, porque luego también nos presiona el tiempo, ¿cierto? Y llevamos 5, llevamos 4, llevamos 3 y ya me tengo que ir y ya se nos acabó el tiempo y entonces, bueno, nada más te doy la información, ahí luego la vemos con calma, adiós. Y con esta presión, claro, por supuesto, alguien levanta la mano, hace un comentario o bien tiene una pregunta y yo no la escucho. Tanto los comentarios como las preguntas, ambos pueden enriquecer de manera superlativa tu presentación. Dependerá también mucho de tu capacidad de escuchar. ¿Recuerdas? El mismo derecho que tengo yo lo tiene el de enfrente. Si yo estoy pidiendo que me escuchen y que pongan atención, lo menos que puedo hacer por los otros es darles exactamente lo mismo. Si ellos participan, ¿sí? Si hacen una intervención, si hacen un comentario, yo tengo que apoyar ese comentario. Si no, de la otra manera, es muy fácil que mis participantes se vayan desmotivando. Y entonces dicen, bueno, esto más bien parece un monólogo. Y los monólogos, señores, son aburridísimos, se los digo de verdad, en serio. Bien, siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son, en resumen, los elementos que yo debo de tomar en cuenta, sobre todo al hablar? Voz temblorosa. Si a mí me tiembla la voz, puede ser por una de 2 razones. Inciso A, estoy muy emocionado. Y eso también me puede servir, dependiendo de la situación y del momento, del público receptor. B, estoy tan nervioso que ni siquiera la voz puedo controlar. Entonces, si es la opción B, es importante otra vez que respires, que tomes tu tiempo y sobre todo que pienses, te repitas y te creas que lo puedes hacer bien. Hoy en la mañana, por ejemplo, venía yo escuchando el radio y alguien dijo por ahí una frase que me pareció sumamente interesante y decía, imagínate tú que pudieras tener la certeza, es más, que hoy alguien te dijera, es total y absolutamente seguro que tú no te equivoques. No hay manera de que te equivoques. Si todos los días empezáramos nuestras actividades con esa certeza, otro mundo sería este, señores. Entonces vamos pensando que no nos podemos equivocar y además no solo hay que pensarlo, sí hay que creerlo, ¿sí? Más adelante, por favor, dice, bueno, el manejo del volumen que sea el adecuado, por favor, ¿sí? Hay que evitar la voz entrecortada y para eso también hay que llenar los pulmones. Hay que sacar la voz desde el diafragma, señores, no desde la garganta, porque luego por eso nos quedamos afónicos. ¿Qué más? Bueno, no nos debemos de sentir ni de escuchar agitados, sobre todo cuando tenemos micrófonos. Cuando estamos cerca del micrófono, se oye mucho más. Parece que no, pero sí. Entonces, hay que controlarse, ¿sí? Si estoy agitado, mejor tomo un poquito de agua, hago una pregunta, juego con el público, trato de relajarme, eso es importante.
Recuerda, no hay nada de lo que yo te pueda decir en esta sesión que a ti no te ayude más que tú mismo. Quiero decir, nosotros debemos de crear y de creer en nuestras capacidades, en nuestras habilidades. Esto de hablar en público es únicamente una capacidad más que podemos desarrollar. No es un don, no es algo con lo que nazcan unos sí y otros no. Es algo que se puede desarrollar. ¿A través de qué? De la experiencia. ¿A través de qué? De no tenerle miedo al ridículo, al fracaso, a la equivocación o al juicio. Si yo de entrada lo asumo, estoy del otro lado, señores. Nada más no me puedo equivocar. Todo va a estar bien. Así, ni siquiera me voy a permitir pensar en la otra opción. Todo va a salir bien. Y yo lo puedo hacer. Puedo desarrollar esta habilidad. Vamos, señores, yo les comentaba hace muchas sesiones, si una personalidad como Gerard Depardieu, el actor, logró convertirse en un excelente actor después de haber padecido un problema de tartamudez, por Dios, señores, cualquier cosa que una persona es capaz de hacer, la puede hacer cualquier otra. Programación neurolingüística. Bien, ¿qué más? El uso de muletillas ya hablamos, quedarse inmóvil en un solo lugar también, por favor, hay que evitarlo, dar la espalda a la audiencia, importantísimo. Hay que evitar también las disculpas, ¿no? Disculpen porque se me hizo tarde, disculpen porque no traigo la laptop, disculpen porque no me dio tiempo de hacer la presentación como ustedes se merecían, disculpen porque estoy un poco nervioso, disculpen porque vengo agitado, disculpen porque no he comido. No, la gente, el público, no tiene por qué tener esa información, ¿sí? De verdad, esto es importante, porque cuando yo empiezo y de entrada me disculpo, entonces lo que estoy haciendo es demeritando mi propia imagen, yo mismo. Imagínate la percepción que va a tener el de enfrente. Mucha seguridad, mucho carácter, mucha confianza, señores. Así, si me pasó, bueno, cuánta cosa, antes de llegar a la presentación. Si yo dentro de mí estoy verdaderamente nervioso, inseguro, eso nada más lo sé yo. No tengo por qué compartirlo. A lo mejor lo comparto al final y algunas personas, pero de entrada, señores, esa es una técnica de antiventa, dirían los vendedores. Bien, hay habilidades que nosotros debemos de tomar en cuenta. Una de ellas es el cómo hablar mejor. Y bueno, aquí hay que hablar acerca del manejo de la voz. Un mensaje, repito, que es total y absolutamente claro y asertivo, así es como se recibe del otro lado. Siguiente lámina, por favor. Hay algunos aspectos del lenguaje que nos pueden obstaculizar una comunicación eficaz, es decir, una presentación eficaz. El primero de ellos es la asintonía del lenguaje, que es cuando yo no tomo en cuenta las características culturales o bien educativas de mi interlocutor y por lo tanto no nos entendemos. En la siguiente lámina tenemos lo que es la subjetividad. Es importante que nosotros como expositores sepamos y tengamos en cuenta que no tenemos verdades absolutas. La verborrea, es decir, señores, es tan nocivo hablar de más como no hablar. Y finalmente, la dispersión. Otra vez, claridad y asertividad. Son algunos de los elementos que yo debo de tomar en cuenta para tener una presentación exitosa. Tanto la estructura como la manera en cómo yo me comporto y finalmente la manera en cómo hablo, el lugar y el aula. Bien, son, digamos, en general las herramientas que nosotros debemos de tener para considerarlas en cuanto a presentaciones exitosas. Yo de verdad espero que sean suficientes. Cualquier duda y comentario, por favor, no duden en hacerlo llegar. Para eso estamos aquí, para que ustedes puedan tener la información completa. Muchas gracias.